Antes de presentarles a nuestra ponente, me presento con todos ustedes. Para ponerme a sus órdenes, mi nombre es Anaí Polo y soy la responsable del área de asistencia emocional aquí en Galloso y de este programa de tanatología. El día de hoy estamos haciendo alusión a este tema sobre el duelo en los niños, cómo acompañamos a los niños en un proceso de duelo. Número uno, porque estamos relacionándolo al mes de abril, el mes de los niños. Y número dos, porque es bien importante que nosotros podamos tener esa información sobre cómo es que los niños viven sus duelos, porque a veces podemos pensar que al ser chiquitos no se dan cuenta de lo que está sucediendo o pudieran no estar atravesando por una situación como la vivimos nosotros. Claro que es algo muy diferente, claro que lo viven de una forma muy diferente a nosotros como adultos, pero también claro que ellos tienen que atravesar por sus procesos, sus propios procesos de duelo. Y bueno, para ahondar más en este tema, les quiero presentar y le quiero dar la bienvenida también a Irma Alcázar. Ella es psicóloga y tanatóloga y forma parte del equipo de asistencia emocional. A ella la van a encontrar en nuestras sesiones presenciales de tanatología en la agencia de Félix Cuevas, aquí en la Ciudad de México, y en la agencia de Cuernavaca. Para quienes estén por allá en Cuernavaca, también tenemos sesiones de tanatología, una sesión al mes. Si quieren más información, el correo a donde pueden solicitarles asistencia emocional @galloso.com. Y todo este programa que manejamos tanto en virtual como en presencial es totalmente gratuito y está dirigido a todas las personas que estén interesadas en el tema. Y así como en la sesión de hoy estamos integrando a los niños, en las sesiones presenciales también pueden asistir niños y adolescentes. Entonces, si ustedes quisieran participar en estas pláticas, pero tal vez no sepan, no tengan a dónde dejar a sus pequeñitos, no se preocupen, pueden asistir a las pláticas y también se integran en estas sesiones. Y bueno, pues bienvenida, Irma, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente. Hola, Anaí, muchas gracias y buenas tardes, buen día a todos los que están hoy acompañándonos. De verdad agradecemos su tiempo y su interés. Y pues bueno, aquí estoy en este tema tan importante que honestamente cuando me preguntaron, ¿puedes dar este tema? Pensé inmediatamente en todas las veces que de niños hemos perdido algo o a alguien y no nos explicaban o no nos decían, al menos cuando en mis épocas alguien fallecía en la familia o una mascota y de repente ya no estaba y que no te explicaban. Y cómo acompañar a los niños en duelo. Prácticamente a la gran mayoría que les pregunté y que hice una encuesta breve con algunas personas de diferentes edades, si les han informado en su familia respecto a la muerte o fallecimiento de un ser querido. ¿Qué les han dicho? Si los han acompañado o no, si les dejaban llorar o no, qué explicación les daban ante la muerte o la enfermedad de un ser querido que posteriormente trascendía. La gran mayoría me dijo no, a mí no me explicaron o me dejaron solo o sola, o recuerdo que iba muchas veces a la casa de mi abuelita, me encantaba ir a la casa de mi abuelita en el caso de una persona, y disfrutaba enormemente cocinar con mi abuelita, dormir con ella, pasar periodos con ella. Y un día de repente llegamos en fin de semana, que era común llegar con ella, pero había mucho movimiento. Entraban y salían y los adultos no me decían nada. Le pregunté qué edad tenía aproximadamente y me dijo como 9 años. Y recuerdo que siempre en ese barandal de la escalera yo me columpiaba y mi abuelita me regañaba, pues ahora yo estaba ahí y mi abuelita no salía. Y entre que entraban y salían personas y las
puertas abiertas que siempre estaban cerradas a la calle, mi papá, porque era su abuela paterna, mi papá estaba llorando. Aquel hombre robusto, aquel hombre que yo admiraba, estaba deshecho. Cuando de repente vi que salieron en una especie de cama, que era la camilla, con una bolsa negra y llevaban algo, dijo. Nadie me explicó, nadie me dijo, salieron, se fueron en una camioneta negra y me dejaron sola. En ese periodo sola en la casa de mi abuelita yo sentí que algo pasaba, algo feo, algo triste. Cuando me asomé a la recámara, pues ella no estaba. Tiempo después llegaban a la casa, hacían oraciones o me llevaron ya a donde estaba su urna y nunca me explicaron por qué no me dijeron que mi abuelita había muerto. Era una especie de enojo con mi familia, coraje con ella, y cuando logré preguntar o pude preguntar, me dijeron al cabo de los días que ya no estaba, que se había ido al cielo y que Dios se la había llevado porque estaba ya en un mejor lugar. Hoy de adulta, me dice esta persona, yo sé y entiendo que está en un mejor lugar. Su edad, quizá estaba enferma, pero no me explicaron. Y yo decía, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué se llevó a mi abuelita? Todas estas preguntas que no me resolvieron, todas estas circunstancias que pasaron de movimiento, de ver la bolsa negra, me causaron miedo, pánico ante la muerte, no saber cómo abordarla, ser hoy adulta y darme miedo cuando me quedo sola, por el periodo que me quedé sola, porque siento que algo va a pasar. Y fueron afectaciones que a lo largo del camino me acompañaron. Y esta es la pregunta que yo les haría hoy en día. ¿Te explicaron? ¿Te dijeron? Antes de la pandemia no se hablaba. Hoy éramos otras personas. Hoy, después de pandemia, somos otros. Tenemos que abordar el tema de la muerte, hablar de este proceso y acompañar a los niños en estos procesos de pérdida y duelo. Muchas gracias y esto es algo que espero les interese. Vamos a recordar que primero, ¿qué es el duelo? El duelo es cómo reaccionas ante la pérdida de un ser querido, de un objeto, de una mascota. ¿Cómo reaccionas psicoemocionalmente? Puede ser un periodo largo o breve. Reaccionas con llanto, dolor, tristeza, ira, negación, todas las fases del duelo que ya hemos hablado que se presentan. Para cada quien es diferente. Luego entonces el duelo es un periodo de ruptura y colapso de emociones psicoemocionales que nos van a llevar a unas etapas en las cuales cada quien, repito, las lleva de forma diferente y puede ser un periodo breve o largo. Y hablando de la infancia específicamente, la infancia la primera infancia es desde los 0 a 3 años. Para quienes ya lo trabajan, educadoras, psicólogos, terapeutas, quiero que este punto quede claro porque cómo hablar con ellos y cómo acompañar a los niños si algunos de ellos en la etapa de 0 a 3 años, la primera infancia, no pueden expresarse más que llorando. Cómo hablar con ellos o acompañarlos en la segunda infancia de 3 a 6 y 7 años, cómo decirles si ya empiezan a hablar, pero también están en un periodo de preguntar y preguntar y preguntar. Y tercera infancia de 6 a 7 hasta 12 años. Pero todos tenemos un niño dentro, una niña dentro todavía, que está ahí, está latente y hay muchas preguntas que no fueron resueltas en su momento con el duelo, el tema duelo. Y espero que este tema abarca dentro de una hora lo básico. Es importante que hoy en día hay tutoriales, hay videos, hay libros para hablar de este tema. Luego, entonces, en las etapas, ¿cómo fueron nuestras vivencias? ¿De qué forma transitamos nuestra infancia? Cuando nos preguntan, habemos quienes jugamos todavía en la calle con libertad, sin miedo, empezamos a andar en bicicleta, jugamos bote pateado, veníamos a la tienda solos y hacíamos muchas actividades en nuestras vivencias, ¿no?
Estas experiencias y estas situaciones que vivimos en nuestra infancia determinan cómo vamos a ser de adultos. Miedosos, no miedosos, aventurados, o ya éramos introspectivos desde niños. Esto va a marcar estas experiencias y cómo nos dijeron que era la vida, pero también cómo nos explicaron lo que era la muerte. Las palabras ante el duelo. ¿Cuáles son esas frases asertivas? La forma en que nos hablan, nos enfrentan y nos dicen, sí, ya murió tu abuelita. Hay quienes comentan, no, yo no se lo quise decir porque no podía, no tenía palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Fíjense bien, el niño cuando se presenta, como la historia inicial que les comenté, un deceso en la familia, te va a preguntar qué está pasando. Va a querer saber. El problema de los adultos es que explicamos a veces demasiado y el niño solo te está haciendo una pregunta. ¿Qué pasa? Para esto las frases asertivas es ya no está aquí, ya falleció o murió. Hay quienes utilizan y hoy recomiendo trascendió. Y de esto vamos a hablar más adelante. Entonces, la forma en que les expliquemos en las frases asertivas, bajándote a su nivel de estatura, por empezar, si tú le explicas desde un plano de alto y de pie, y el niño llorando en el piso, siéntate en el piso con él, siéntate de frente o con ella. Empieza a explicarle y a responder sus preguntas de una forma concisa, clara. Quizá tú también estés llorando porque te afecta la pérdida de ese ser querido. Y el niño igual. No tengas temor a expresar tus emociones frente a la personita que te está preguntando. Porque de aquí se determina cómo vas a enfrentar los duelos a un futuro. Si no hay estas palabras o frases asertivas y decimos, a mí así me enseñaron, yo así lo viví. Yo no tengo por qué explicar para que se eduque y sepa y él aprenda. Estos eran otros tiempos. Hoy en día hay mucha información y hay terapeutas, y habemos terapeutas que podemos enfocarnos y guiarte, si no en un proceso largo, cómo decirle y cómo acompañar a los niños en su duelo cuando te están preguntando. De igual forma, cuando pierden un compañero, cuando los niños están en la escuela y son cambiados de escuela por necesidades de mudanzas u otras, divorcio de los padres, son pérdidas y son duelos que ellos van viviendo, no nada más cuando fallece un ser querido. Y en este momento, cuando alguien me dice qué frases son las asertivas, tiene que ver cómo y qué tanto quieres decirle, no es necesario darle detalles. La muerte, la vida es muerte y la muerte es vida. Esto es una realidad. De alguna manera lo vemos en memes, festejamos la muerte en noviembre, incluso para las celebraciones de Halloween, que son celebraciones ajenas a nuestra cultura, pero trabajamos con estas situaciones de muerte y nos reímos y en dado caso bromeamos sobre ello. Pero cuando ya se trata de hablar de todos vamos a morir, es cómo quiero que los demás o qué quiero que los demás hagan con mi cuerpo. Si quiero que me incineren, si quiero que me entierren, yo sí quiero que me velen o no quiero que hagan un velorio de acuerdo a ciertas religiones. Y hay quienes dicen inmediatamente que me incineren. Se puede decir en la familia, se puede hablar. Y si los niños están presentes y preguntan, ¿tú también te vas a morir, mamá o papá? ¿O mi abuelito o mi abuelita? La respuesta es sí. Todos de alguna manera vamos a trascender. ¿Se dan cuenta que la respuesta es más ligera? Quizá el niño continúe con dependiendo la edad, primera infancia, segunda infancia, tercera infancia. Quizá el niño regrese a sus actividades o te pregunte ¿por qué? ¿Por qué la muerte?
porque de alguna forma tenemos, de acuerdo a la enfermedad, si nos cuidamos, si hacemos todo lo que nos dicen los médicos, no fumar, no tomar, hacer ejercicio, dormir nuestras horas adecuadas, hay que cuidarnos, pero de alguna manera también la vida en determinado momento nos va a presentar una circunstancia en la que tendremos que morir, sin dar más detalle. Y esto lo reitero y voy a mencionar el por qué no dar tantos detalles. Hablarles sin temor acerca de la muerte en el plano trascendencia. Físicamente nuestros órganos se avejentan, físicamente nuestro cuerpo, tarde que temprano, ya no va a ser el mismo. Pero cuando hay unos decesos y muerte en personas jóvenes, en niños, no nos explicamos y entramos en este enojo, en este choque, en esta ira de por qué alguien tan joven fallece o un niño. Los porqués no los tengo, pero los para qué sí. Para poder en adelante nosotros, con las personas que dependen de nosotros, poder explicarles que hay circunstancias que suceden, accidentes ajenos a nosotros, sin meter connotaciones religiosas que después los confronten con su propia religión. Y esto es un proceso inevitable de la vida. Es una realidad. Cuando ellos preguntan, cuando ellos están insistiendo en sus preguntas, en esta etapa, en esta edad en que preguntan, hay que escucharlos con respeto, como te gustaría que te escuchen a ti. Como cuando alguien te pregunta varias veces, ¿y va a llover? Algo tan simple. Sí, ¿y por qué? Porque ya hay nubes. ¿Y por qué? Pues porque las nubes generan esto y esto y esto. Si te sigue preguntando, quizá no te está pidiendo el por qué llueve, sino qué vamos a hacer ahorita si llueve. Vemos una película o algo. Hay que preguntar también nosotros, ¿por qué te da miedo la lluvia? Cuando nos hacen preguntas de muerte, hay que investigar un poquito e indagar como padres, como adultos. ¿Por qué me estás preguntando de la muerte? Ah, pues es que a un amiguito en la escuela se le murió su mascota, su gato o su perrito, o murió su abuelito, su abuelita, y no ha ido a la escuela. Y él extraña a su amiguito y a la vez se enfrenta por primera vez a que le dicen que murió alguien, cuando en la familia no se había tocado el tema porque quizá no hayan pasado por un deceso reciente. Y hay que explicarle en esta respuesta a sus preguntas, no nada más toda una definición de lo que es la muerte, sino porque pregunta, quizá vio un programa o un video, quizá algunos compañeros de escuela le mostraron algo que lo enfrentó por primera vez a la cuestión de la muerte. Hay que procurar no dar detalles, les decía. Y esto es cuando tenemos un enfermo terminal en casa o un enfermo o enferma en casa que lleva años con esta enfermedad y el niño o la niña te preguntan, ¿qué tiene? ¿Va a morir? Tenemos que decirle que no sabemos. Hay personas que están enfermos por muchos años, no fallecen tan rápidamente como se esperaría o te dicen los médicos. Y hay personas que con una enfermedad que entran al hospital que no se consideraba grave, fallecen muy rápido. Nosotros no tenemos ese don de predecir cuándo va a ser, pero hay que usar conceptos verbales con ellos claros y sencillos. Esto es, ¿está enfermo? Sí. ¿Qué tiene? Pues es una enfermedad que están checando los médicos a qué se debe. Y te va a volver a preguntar quizá, ¿y va a morir? No lo sé. Pero mientras tanto, podemos despedirnos de nuestro ser querido, podemos empezar ya a trabajar con una carta despedida, un pensamiento, o qué quisieras decirle en caso que él o ella, nuestro ser querido que está enfermo, en una enfermedad terminal, ya no estuviera con nosotros. Lo que los adultos no quieren o no queremos es que enfrentarnos
al dolor que le va a causar en ese momento al niño, saber que va a partir, que puede llorar y no lo voy a poder controlar, y que no tengo las frases asertivas o las palabras asertivas para responder y contener en ese momento la emoción psicológica que está presentando y emocional de saber que puede fallecer su ser querido. Va a suceder ahí o después. La idea es tener tiempo para que de esta persona enfermo terminal en casa pueda despedirse con apertura, de alguna manera mostrando sus sentimientos, abrazando más, externando más sus ideas, y posteriormente en estos conceptos claros y sencillos, ser tolerantes y pacientes. Es algo que tenemos y se tiene que trabajar ustedes como padres, quienes nos estén escuchando, y que a veces a terapia, a quienes ahora llevan a sus hijos a terapia posterior a un duelo, a una pérdida, pues que también ellos tomen estas pláticas de ser tolerantes y pacientes, no nada más con el proceso de los niños, sino con su propio proceso. Y volverán a repetir y a preguntar quizá por qué se murió. Si tú das detalles que tuvo sondas, tuvo sangrado y que ella no podía comer y que ya no, y todos esos detalles no son necesarios. A esos detalles me referí. No es necesario darle detalles si fue un accidente, un desastre y la forma en que murió en el desastre, no, sino hubo un accidente y lamentablemente ya trascendió. No está con nosotros en el plano físico, pero posteriormente tú lo vas a tener en tus recuerdos y empezar a trabajar con ellos en esta tolerancia y en esta paciencia, en recuperar los recuerdos positivos para que supere y transite el duelo. Si tienes alguna pregunta o algún comentario, por favor, escríbelo, déjalo en los comentarios y nos vas a ayudar al final en unas preguntas que vamos a hacer también y nos vas a retroalimentar, te lo agradezco. La seguridad y el afecto ante el duelo. Es bien importante darle seguridad. ¿Cómo le das seguridad a un niño que todavía, a una niña que no ha expresado o no verbalmente todavía no puede expresarse bien? Abrazar. Sabemos que abrazar genera endorfina, genera seguridad. He preguntado a algunas personas muy cercanas a mí si hay algo o tienen algún sentimiento contra sus papás y me dicen, no me abrazaba. En mi familia no es costumbre abrazarse. Y yo los invito a que en adelante y a partir de ahora lo empiecen a hacer quienes no lo hacen. Y hay otros que me dicen, ay no, sí, en mi casa todo el mundo nos abrazamos. Qué bueno. Hay abrazos sociales, hay abrazos de compromiso, hay abrazos amorosos en la plano filial. Y los abrazos que yo te digo son esos abrazos donde te quedas unos segundos y el tiempo necesario para confortar ante el duelo. Cuando ellos están en este proceso y no se expresan, no pueden hablar y están dentro de su propio dolor, como niños o como niñas, abrázalo y mantente ahí unos segundos tratando de igualar tu respiración con la del niño o la niña, tu latido de tu corazón con el latido de él. Déjalos ahí por un rato. Si lo haces en este momento e inhalas y abrazas a esta persona, aun si ya no está en este momento, vas a poder sentir y percibir el latido del corazón de ese niño, de esa niña o de ese ser que ya no está contigo. Y es una manera de empezar a recuperar las piezas rotas, el alma rota. Transmitirles seguridad y afecto con gestos amorosos, inclinando un poco tu cabeza, sonriendo. Sonriendo no me refiero a reír, sino no tener el gesto duro. Hay quienes me contestan, es que yo soy así, yo tengo la cara así. Dulcifícalo un poco. Los gestos
se identifican, hasta nuestras propias mascotas nos identifican nuestros gestos, cuando estamos enojados, cuando reímos, cuando tenemos el gesto duro. Esto, en esta parte, cuando te sientas con ellos, cuando los cubres, cuando estás escuchando lo que dicen, y si no pueden hablar y en ese momento solo quieren estar metidos en su dolor, procura permanecer el tiempo necesario, porque no hay algo que valga más en el momento, ya sea quizá tu trabajo, quizá tengas prisa, pero no hay algo más valioso que acompañar en ese momento que está sufriendo el niño por haber perdido algo para él valioso, porque puede ser su ser querido, pero puede ser un juguete, y lo voy a hablar más adelante, y que tú te des el tiempo de que lo escuches, lo acompañes, lo abraces, gesticules de una manera agradable y que puedas tú ayudarlo a que en este proceso, en adelante y en un futuro, sepa que está protegido, que tiene seguridad, y que si no puede dormir o tiene pesadillas y se despierta en la noche porque después del deceso de un ser querido está teniendo pesadillas, tomes el tiempo de ir a su habitación, o si él va a la tuya, y de abrazarlo, tomar su mano y decirle: aquí estoy. Inhala, exhala. Vamos a hablar de este recuerdo, vamos a recordarlo de esta manera, aunque quizá a ti también te esté doliendo. Darnos ese tiempo y ser pacientes y tolerantes. Y entonces vienen los objetos de vinculación. Estos objetos que en alguna manera y de alguna forma hemos tenido o tuvimos de niños. Hay quienes me dicen que no. En esta encuesta que hice me dicen: no, yo no tuve estos objetos queridos para mí, pero hay quienes me dicen sí y todavía los conservo. ¡Qué maravilla que todavía conserves tus juguetes, aquellos con los que te vinculaste emocionalmente y que te ayudaron a transitar emocionalmente tus cambios de etapa? Primera infancia, segunda infancia, tercera infancia, después la preadolescencia, adolescencia, y así hasta que dejaste esos objetos. Igual nos pasa con las personas, pero ese es otro tema. Una pequeña manta, una cobija, un peluche, cualquier objeto que lo haga sentirse más seguro, si está con este objeto, con este peluche, lo va a tener porque es la forma en que se vincula con la pérdida de su ser querido. Y cuando tú no estás, o cuando tienes que ir a trabajar, cuando ellos están solos, el abrazo del que hablaba hace un rato y abrazar a su objeto querido los hace sentir seguros. Va a pasar. Pero mientras, esto es bien importante. Esto no significa que les va a quitar el dolor, los va a ayudar. Y todos hemos tenido en algún momento un objeto de transición. ¿Recuerdan a Lino cuando traía su cobijita y no la soltaba? Y aquí vemos a Charlie, a Carlitos, viéndolo como: ¿es en serio? Y él iba a todos lados con su cobijita de seguridad. Aún es un bebé, es en la primera infancia, se está chupando el dedo. Y estos objetos son buenos para su crecimiento. Cuando tú le dices: ya no, ya déjalo, ya quítatelo, está haciendo su transición y en algún momento va a hacer su desapego. Pero estos apegos en la infancia son importantes porque son transicionales y fortalecen nuestro crecimiento. Yo te presento a Pooh. Pooh llegó a mi vida cuando estaba pasando por un proceso doloroso. Y en ese proceso alguien me lo dio. Así como tengo muchos otros porque me gustan mucho los puerquitos. Algún día voy a tener una mascota de puerquito real, espero. Pero mientras tanto, este objeto me sirvió a pesar de ser adulta durante los días en que estuve mal y haciendo mi transición. Y no me da pena decirlo. Hay ocasiones que como adultos necesitamos algo que abrazar, alguien en quien sentirnos seguros. Y si eso es un objeto, un peluche, o todavía guardas el tuyo, sácalo,
Abrázalo en las noches cuando te sientas triste, desprotegido, cuando algo no se da o cuando estás pasando por este proceso doloroso. Porque como les decía, también como adultos tenemos nuestra niña interior y nuestro niño interior que a veces no le hacemos mucho caso, pero hay que recuperarlo. Estos objetos son importantes. Posteriormente vamos a hacer el desapego, vamos a trabajar en ello. La trascendencia, vida, muerte, infancia, entre los primeros años, hay que mencionarles que es una trascendencia. Nuestro ser querido físicamente ya no está con nosotros, pero vamos a honrarlo en vida nosotros ahora. ¿En qué nos enseñó en positivo? ¿Qué nos dijo que hiciéramos? Pórtate bien, lávate los dientes, vete a la escuela, levántate temprano, nos ayudaba en las tareas. Y ya no está, entonces estoy triste, ya no me lavo los dientes, ya no estoy. Hay un periodo de depresión, primero melancolía, luego depresión, pero lo vamos a pasar con ayuda, con apoyo, y mencionarles que esto es un proceso. No obligarlos tampoco a externar con palabras. Dime qué tienes, cuéntame por qué estás llorando. Probablemente si no se expresa bien en esta etapa, sea al revés, sea hiperactivo o empiece a romper cosas, o a brincar, saltar, mostrando una hiperactividad en la que está sacando lo que siente de alguna manera, o al revés, esté ensimismado o ensimismada, callado, callada o enojado. En estas fases del duelo que son shock, negación, ira y que cambian, enojo, diversos autores lo han mencionado, los tienen de diferente forma hasta que llega la negociación y la aceptación. Vamos a tratar de respetar este proceso y es aquí donde te comento y les sugiero, si sientes que no puedes o no estás teniendo las frases asertivas o no conoces de alguna manera cómo enfrentar estos procesos de los niños y de las niñas, se vale asesorarse. Y hay videos, y hay libros, hay cuentos y hay terapeutas para poderte asesorar con esto. Y luego viene el desapego del objeto. Este objeto sirvió en un momento, ahora vamos a tratar de seguir funcionando en nuestro día a día. Desvincularnos, no del dolor, no tratar de olvidar. Nunca vas a olvidar y nunca vamos a olvidar ni de niños, ni de adolescentes, ni de adultos a nuestros seres queridos. Pero vamos a tener que funcionar en nuestro día a día y poderles explicar que en algún momento ese objeto se puede ir o se puede guardar. Hay mamás que me han dicho que sus hijos perdieron su peluche y que no comen, no lloran, y que están, y de alguna manera me han dicho esta palabra, están intolerantes. Ya no lo aguanto porque está llorando por su muñeco. Hay que explicarles que todos en algún momento, inclusive los objetos, van a tener que trascender. Probablemente te acepte que le compres otro igual o parecido si no se encuentra el que perdió. Pero no lo obligues, no lo regañes, no le grites. Está en un proceso de pérdida, pasando sus etapas por su objeto de apego. La forma en que tú se lo expliques, lo abraces, lo escuches, le tengas paciencia, tolerancia, responda a sus preguntas y todo lo que he mencionado lo ayudará a que en un futuro pueda poder cortar algunas situaciones que no le parecen en su vida, emocionalmente hablando, y o con personas, y o con situaciones, y también enfrentar la muerte. Las emociones ante el duelo en un bebé, ya las mencioné, de abrazarlo, confortarlo y suplir de alguna manera el objeto. Los abrazos, repito y reitero, son muy importantes. A veces tocarte la mano, y hasta en los adultos poner la mano en el hombro sin hacer esto o sobetear es muy importante. ¿Por qué? Porque te transmiten solidaridad, empatía, apoyo y sobre todo seguridad. Para ellos, para los niños es muy importante. ¿Cuál es esta guía de ayuda? Normalizar en la medida de lo posible el día a día, ayudarlos a expresarse en dibujos, en cartas, en cuentos y en muchas otras cosas que ya hoy existen para poder trabajar con ellos este proceso de duelo.
Hoy existen también lámparas que transmiten una especie de estrellitas y he visto unas que hasta va pasando como una estrella fugaz, que la enciendes en la noche, proyecta en el techo para que ellos tengan una luz y empiecen a dormir, contarles cuentos, leerles cuentos, hacer un memorial en alguna pared que tú les permitas y que les digas en esta pared, o pegarles un papel para que ellos puedan ahí plasmar dibujos, imágenes o cartitas o notas, y sobre todo fotografías de su ser querido. Duele, sí, pero de alguna manera nos recuerdan quiénes fueron, quiénes nos formaron, quienes de alguna manera también están y continúan con nosotros en nuestros recuerdos y en nuestro corazón. También permitirles llorar. Antes te decían no llores, los niños no lloran. Hoy yo les invito, cuando están en terapia adultos, les digo llora todo lo que tengas que llorar. Permitir que el niño llore desde chico por su duelo y su pérdida, porque es la manera de sacar lo que siente, lo que tiene, no lo contiene, no lo transforma en ira y en otra circunstancia, y lo va a hacer de adulto también. No es tan bueno contener todo el tiempo, no somos superhéroes, no somos superhumanos, no somos robots. Hay que dejarlos que lloren, y después de llorar vamos a hacer una actividad y vamos a salir a caminar. ¿Qué te parece si vamos al parque? ¿Qué te parece si nos sentamos a pintar y a jugar con acuarela? Y hay tantas cosas ahora que nos pueden ayudar en esto de transitar el duelo. Y bueno, pues aquí quiero comentarte, si tienen alguna pregunta o tienen algún comentario, me encantaría que lo externaran. Quiero, en estas fotografías, pues no sé, Anaí, si hay algo antes de explicar esta diapositiva, si hay alguien que esté preguntando, comentando, me encantaría saber si algo más nos pueden aportar, por favor. Sí, tenemos algunas preguntas que han hecho los participantes a lo largo de tu plática. Y bueno, voy a comenzar, voy a ir mencionándolas en orden. Y bueno, pues queda también la invitación abierta para quienes ahorita tengan ahí algunas preguntas o dudas. Hay que aprovechar este momento. La primera pregunta es por parte de Judy-san Fagardo, espero haberlo pronunciado correctamente, y pregunta, aunque haya pasado tiempo, ¿todavía se podría hacer algo? Sí, claro, de alguna manera podemos hacer mucho, trabajar el duelo. Y qué importante pregunta, muchas gracias, Judith. Esta parte es importante y puedes asesorarte con un terapeuta, un logoterapeuta, un paidólogo, si es que todavía está niño o niña, o si ya es un adulto, a veces se necesita un pequeño ajuste emocional de me quedé estancado en esta parte, o no supe cómo explicarle y nunca le expliqué y sí quisiera hacerlo. Y sí se puede, empezando por decirle tienes dudas o por qué no me has preguntado o quieres que te diga, o empezar con un cuento. Sí es importante abordarlo, y qué mejor que sea de la mano tuya si eres un familiar muy cercano, qué mejor hacerlo por parte tuya a que se entere de otra manera y de una manera quizá no profesional o burda en otro lado. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Irma. Paso a la siguiente, que es por parte de Lau Galván, y te pregunta: buenas noches, mi sobrina acaba de perder a su mamá hace casi un mes. Le explicamos a ella lo que pasó y lloró en su momento, pero desde ese día ya no menciona a su mamá. ¿Esto es normal? De alguna manera sí, los niños tienen un poder de resiliencia tan enorme que te sorprende. Aprendemos a veces de ellos. A veces les he preguntado a algunos que me han llevado en terapia y me dicen, sí, ya se murió. ¿Y cómo sabes? Pues porque me dijeron. ¿Y te duele? Sí, lo extraño. A veces lo extraño cuando comíamos pizza, a veces extraño esto y esto. Pero ellos continúan con su día a día.
porque no tienen tanto bagaje emocional bueno y malo que ya los adultos hemos ido adquiriendo. Entonces ellos resuelven de una manera muy pronta. No hay que presionarlos a que sientan dolor. Probablemente se va a acordar en determinado momento, o probablemente un día se despierte porque lo soñó a su ser querido. Si es así, abrazarlo y todo lo que mencioné, pero prácticamente algunos de ellos resuelven de una manera muy rápida. Muchas gracias, Irma. Paso ahora a la siguiente, que es de Liv Perga. ¿A partir de qué edad debemos involucrar al niño en los rituales funerarios? De acuerdo a tu cultura o tu religión, si llevan de algún formato su religión, y con todo el respeto a ellas, como lo hayan ustedes trabajado o visto o hablado entre la familia, una de las preguntas más difíciles que hacen entre papá, mamá o los familiares es: ¿lo llevo a la funeraria? ¿No lo llevo? ¿Lo llevo a el entierro? ¿No lo llevo? De acuerdo a los rituales que ustedes sigan en el proceso. Es importante preguntarle también al niño. Esto no significa que decida que sí, que no, sino no es bueno ver el féretro, al ser querido dentro del féretro, y preguntarle: mira, yo quiero que tú recuerdes a nuestro ser querido como era. Yo sugiero que no lo veas. ¿Tú quieres verlo? Y te va a decir, la gran mayoría te va a decir que sí, que se quiere despedir. Pero no es necesario que esté, si está en féretro, que esté abierto el féretro. Hay quienes cargan a los niños y les enseñan al ser querido dentro del féretro y después no pueden dormir. No es necesario. Sin embargo, si ellos te lo piden, pueden entrar, salir, y no te puedo yo autorizar. Como terapeuta, sí hazlo. Depende de tu familia, consensuar con tu familia. Si algunos dicen sí, llevarlo de la mano, estar unos minutos ahí y salirse, si es en una funeraria. Yo sugiero que en determinados momentos es necesario para que haga un cierre emocional ante el proceso de la pérdida. De otra manera, si se le miente, va a empezar a buscar respuestas en otro lado. Si la familia dice no, definitivo no, entonces trabajar con el niño o la niña para que se despida de otra forma, conforme una carta, lo mencioné, o por medio de palabras o algunas otras formas de desahogo. Pero es importante de acuerdo a lo que tú en tu familia decidas. Mi sugerencia es que sí, siempre y cuando no tienen por qué ver todo el cuerpo dentro del féretro y cosas que ya son más fuertes para ellos a esa edad. Gracias. Gracias, Irma. Y sí, o sea, qué importante esto que mencionas respecto al preguntarles, ¿no? Qué importante es escucharlos, porque a veces como adultos damos por hecho muchas cosas, ¿no? Yo he escuchado mucho que mencionan, es que no les hables del tema porque no lo entienden, como son chiquitos no lo entienden y no se dan cuenta, ¿no? No, claro que lo entienden, pero lo entienden acorde a su nivel de pensamiento, a su edad, y ellos hacen sus propias interpretaciones. Entonces, si nosotros no les damos esa información, que obviamente, como mencionas, lo tenemos que hacer acorde a como ellos puedan entendernos, porque tampoco es como que vamos a dar una explicación totalmente compleja que pues más que orientarlos los vayamos a dejar más confundidos, pero sí siempre hablando con la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que incluso qué sucede con los seres vivos cuando mueren, ¿no? Y esto, bueno, pues va a ser acorde a las creencias de cada uno de nosotros, pero siempre hablarles de lo que implica el proceso de morir, ¿no? Ellos, claro que a lo largo de este desarrollo, ¿no? que van a ir teniendo en su vida, hablando a nivel psicológico, pues claro que van a ir teniendo
o estructurando, mejor dicho, su concepto de lo que es el morir. Pero por eso es importante que al ser pequeños vayamos proporcionándoles esa información que al final va a ser como ese contenido que les va a ayudar a ellos a estructurar lo que es y a entender lo que es el proceso de morir en el proceso de la vida, ¿no? Entender las mejor dicho, como las particularidades que tiene la muerte, ¿no? Que es irreversible, que es universal. Entonces sí hay que hablarles de este tema, pero qué importante es también escucharlos, preguntarles, incluso preguntarles, ¿deseas estar aquí? Porque pues si no también los llevamos a momentos o a estados en donde ellos no quieren estar y les vamos a ocasionar una aversión a eso, ¿no? Entonces pues ya lo van a rechazar totalmente. Y también qué importante es que los niños estén acompañados de adultos que puedan estar en un momento emocional un tanto estable, ¿no? También para no contagiarlos con esto que traigamos cada uno de nosotros, ¿no? Si estamos fuera de control como adultos, pues difícilmente vamos a poder darles pues un acompañamiento más asertivo, ¿no? Podamos incluso ahí ocasionarles a ellos ciertos temores, ¿no? Por vernos fuera de control. Entonces, por eso me gustan estos temas, ¿no? Porque creo que es algo que no se habla mucho, por temor también, ¿no? Claro que quienes están a cargo de pequeñitos, de pequeñitas, tienen toda esta intención de protegerlos justamente de situaciones tanto peligrosas como dolorosas, ¿no? Y entonces a veces en un intento por protegerlos, los vamos aislando de estos temas, y al aislarlos, pues también los vamos limitando a desarrollar ciertas herramientas que cuando ellos crezcan van a ser de muchísima utilidad. Bueno, hasta el momento no tenemos otras preguntas, salvo aquellas personas que nos preguntan que si se queda grabada la sesión. Sí, la sesión se queda grabada, todas nuestras actividades virtuales, a excepción de los grupos de escucha. Ahorita les platico sobre esos para quienes no los conozcan. Los grupos de escucha son sesiones muy confidenciales que solo las trabajamos en Zoom. Ahorita les platico de eso. Pero el resto, lo que son las cápsulas informativas y los webinars, como el día de hoy, lo encuentran en nuestro canal de YouTube, que es Grupo Galloso. Ahí van a encontrar todo el contenido de las grabaciones. Y si quieren más información al respecto, recuerden el correo asistenciaemocional@galloso.com. ¿Sale? Pues adelante, Irma, nos quedan 10 minutos. Pues muchas gracias. Y sí, esto que mencionabas, Ana, qué importante cuando a veces que los tiene que acompañar un adulto. A veces dicen, es que no había nadie en el momento, todos andaban ocupados haciendo las diligencias de lo que es la funeraria, lo que es todo lo que el proceso, y se olvidan de los niños y los dejan solos. O no tenía con quién dejarlo y me lo tuve que llevar al panteón y me lo tuve que llevar a todo el proceso, pero no le preguntaron. Y probablemente exista alguien o alguna forma, en el momento no hay cabeza para tanto pensamiento de logística y organización, pero sí preguntarles, ¿quieres ir? Lo que tú dijiste, bien cierto. ¿Quieres estar presente? Y hay niños y niñas que dicen, no quiero, no me lleves, y los llevan y los enfrentan al duelo, que estamos diciendo, ¿cómo acompañarlos? No es, sí, llévalos, sí, oblígalos, no, es, ¿quieres ir? Esta pregunta de respeto, como lo mencioné en un momento dado, respetarlos como seres humanos, aunque no tengan la madurez en algunas circunstancias todavía, que como adultos ya tenemos, ellos te van a decir lo que sienten. Bien dicen que los niños dicen la verdad siempre, ¿no? Entonces sí, muchas gracias. Y pues estas son imágenes que quise compartirles
antes de hacer el ejercicio final. Y quiero compartirles, por ejemplo, esta es una foto, la niña que está pintando, es una foto de internet, pero es la terapia a través de la expresión. Cuando han llegado a terapia y me dicen, acaba de fallecer tal ser querido y me gustaría que lo hablaras con ella o con él. Y entonces empiezo a trabajar a través de la terapia de expresión. La foto de en medio sí es real. Bueno, la otra es de internet, debe ser real, pero la de en medio me autorizó el papá de la niña en que la mostrara. Y ella perdió a su mamá. Con todo este proceso que trabajamos, esta pulsera representa para ella la pulsera de pensamiento. Decidimos con qué trabajar, si ella quería pintar, si ella quería escribir, escribió en algún momento cartas, hizo alguna origami, una estrella y varias cosas relacionadas a lo que recordaba de su mamá. Y en esta pulsera que ella bautizó como pulsera de pensamientos, la hicimos escogiendo cada piedra y cada color de acuerdo a lo que ella sentía o recordaba de su mamá en positivo. Si era algo doloroso, ella entonces ponía en medio un conector entre pulsera y entre una piedrita y otra. Entonces esto era como, mira, aquí va a haber una piedrita que me hace llorar, ok, ponla, pero luego viene un pensamiento positivo y entonces cada una, la negra tiene una connotación de tristeza para ella, de cuando se entera del accidente de su mamá. Y cada color, hay uno que representa cuando veía películas y cuando comían palomitas o comían pizza. Hay otro que representa las veces que le platicaba de su trabajo. No puedo decir, esa parte no la puedo decir a qué se dedica su mamá, porque era un trabajo además muy bonito, pero era muy reconocida. Y ella recuerda eso y quiere trabajar y hacer lo mismo que su mamá hacía. Entonces ella se enfoca en ese, cuando sea grande voy a hacer esto, y era otro pensamiento. Por supuesto el corazón que ella escogió de todas las piedras que en la cajita que le presenté de piedras y cositas para hacer la pulsera, ella por fin cerró donde está la parte del corazón. Y algo muy importante que trabajé con ella y trabajamos, porque ella también puso mucho de su parte y su papá también, era que, ¿qué pasa si se rompe la pulsera? Este objeto de desvinculización, ¿se acuerdan que desvincular el objeto de apego? ¿Qué pasa? Y entonces empecé al final a decirle, si se rompe, ¿qué vas a hacer? Y me decía, las junto y la vas a volver a unir, y me contestó algo muy sabio, no va a volver a ser igual. Así es de que en esta lógica de ella, hizo todas sus emociones, las enlazó y sabe que se va a romper, sabe que todo tiene un principio y un fin y sigue su día a día. ¿Y en qué se va a enfocar? En trabajar y estudiar en lo que su mamá era, que además es una profesión muy bonita que tenía que ver con cuestiones del medio ambiente. Y bueno, pues esta última, o la que ven de la planta con un moñito de patitas, pues todos los que nos gustan los animales, las mascotas, pues aquí tengo una viva. Anaí tenía su gato por ahí hace rato, nos estaba recibiendo. Quienes somos amantes de las mascotas, ¿cómo le decimos a un niño, a una niña, cuando su mascota ya no está? Cuando ya no está con ellos y falleció. Y inmediatamente algunas personas van y compran, si se murió su tortuga, compran otra tortuga u otro perro. Y lo ideal es no. Dejarlos que trasciendan, que pasen su duelo, que expresen sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, para que puedan, todo lo que expliqué, trabajar el dolor y la confrontación con la vida. Muerte, vida es trascendencia. Y bueno, pues aquí una persona que acudió a terapia, y además me encantó porque sus papás fueron juntos y se presentaron también para trabajar esto. Y al final de otros temas era cómo despido a mi querida Rufis. Y Rufis descansa sus cenizas en una cajita en esta hermosa planta
y está su nombre y está la entrada de su casa porque ahí se ponía siempre Rufis. Así es que ella, ahora que es un adulto y una profesionista, ella hoy dice: cada que entro y salgo, estoy y saludo a mi Rufis querida que murió por viejita. Pues hasta aquí, estas son formas de expresar y trabajar el duelo que ustedes pueden hacer en casa con ellos, acompañarlos, abrazarlos, trabajar en terapia ocupacional con ellos y de transición. Pues si aquí hay alguna otra pregunta o algún otro comentario, nos quedan 3 minutos para hacer un ejercicio de relajación. Adelante con el ejercicio, Irma, no tenemos ninguna pregunta. Ok, pues bueno, cuando tú estás con el niño o niña o con toda tu familia atravesando por un duelo, hay que oxigenar. Dentro del dolor, del llanto, dentro de todo este colapso, dentro de todas estas emociones revueltas, hay que darnos un tiempo para inhalar y exhalar. Y yo te voy a pedir, por favor, desde donde estás, y ayer en un taller que dimos ahí en Galloso, lo hicimos, cuando a veces no oxigenamos bien. Inhala, pero saca tu estómago. Esto hace que el diafragma se expanda y entre un shot de aire, una bocanada de inhalación de aire a tu cerebro, te calma. Cuando tienes el llanto contenido, cuando está aquí, inhala, por favor, infla tu estómago y cuando exhales, métele esto. Hagámoslo nuevamente, inhala. Cierra tus ojos si eso te hace sentir mejor, saca el estómago a tu tiempo y exhala. Y en esta última inhalación que voy a hacer, por favor, sigue a tu ritmo. Inhala. Saca tu estómago, deja que oxigene tu cerebro, las ideas, el dolor, todo lo que estás atravesando. Y el niño abrázalo si está ahí. Dile: vamos a inhalar. Vamos a jalar aire y infla tu pancita. Suéltalo y mete la panza. Y de ahí, cuando sueltes el aire, inhala. Esperanza. Suelta desespero. Inhala. Fe y exhala dolor. Inhala vida y exhala. Gracias, te agradezco el día de hoy que estés acompañándonos y por favor, abrázalos mucho. Gracias, Irma. Antes de que nos vayamos, me acaban de llegar 2 preguntitas más. Vamos a darles respuesta para que no nos quedemos así, ¿sale? Claro. Judy-san pregunta: ¿y cuando la niña se resiste a ver la realidad? Depende de la edad, Judy. No sé qué edad tenga y no podría opinar o darte una definición ahorita y un diagnóstico, porque depende en qué edad está. Y puedo decirte que cuando evaden es un proceso, es un tiempo nada más. Posterior a ello, dependiendo su edad, quizá te pregunte o quizá nunca te pregunte. Pero para que puedas indagar por qué está atravesando o qué es lo que está evadiendo, solamente haz preguntas sencillas como: ¿estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Sueñas en la noche? Cuéntame. ¿Quieres que hablemos de algún tema? Y a lo mejor te va a decir: no quiero. Llegará un tiempo en que le digas también, siempre reitérale que estás ahí para cuando quiera hablar. Estás ahí en el momento que te quiera mandar un mensaje, si es que no sé la edad, repito, pero hazle ver que estás ahí para cuando ella quiera hablar. Espero en esto haber respondido porque no tengo más datos de la edad de la niña. 11 años, nos menciona ahorita 11 años. 11 años, en una etapa de preadolescencia en la que a veces no quieren hablar no nada más de este proceso de pérdida de su mamá, me recuerdo, sino de otros procesos. Pero hazle saber que estás ahí y escucharla y reiterárselo muchas veces. Comparte tiempo con ella. Salir, andar en bicicleta, ir a algún parque, comprar un helado. Y esos tiempos, respetar esos silencios. Llegará un momento en que te va a hablar y te va a decir lo que sí. Gracias, Irma.
Talía Olas nos dice, buenas noches, ¿el tener presente a su mascota en la maceta genera un apego? De alguna manera sí, todo en esta vida de alguna forma nos genera un apego, pero ya ahorita mencioné que la persona es adulta, ya una profesionista, y recordemos que el tiempo ayuda mucho. Aunque nos digan a veces el tiempo todo lo cura y no nos gusta cuando estamos en el proceso de duelo, sí nos ayuda a ver la muerte desde otro punto de vista, desde otro plano y desde otra perspectiva. Ella cuando ve a su planta, hoy en día yo creo que toda la familia sienten un amor y un cariño. Si la planta llegara a secarse, ella sabe que hay un proceso de vida y trascendencia hasta para las plantas y de alguna manera la tendrán que ubicar en otro lado. Es parte de algo que con el tiempo nos ayuda a comprender. Gracias, Irma. Aquí les dejo estas sugerencias. El libro Hablemos de Duelo, que me lo compartió una maestra, educadora y también psicóloga, que es un manual práctico para abordar la muerte con niños y adolescentes. Incluye un apartado dedicado a la discapacidad intelectual, cómo explicarles a los niños que tienen esta condición. Y un video que es en YouTube, búsquenlo como Duelo, es un cuento infantil, aquí están los autores, dura 11 minutos, habla de la palabra transitar, me encantó esa palabra de transitar el duelo. La película Pinocho, que todos ganó un Oscar, de Guillermo del Toro, que es una película para mí maravillosa en el abordaje del duelo, las pérdidas y la transición. Y la película que es una de mis preferidas también, Grandes Héroes de Disney, y cómo se trabaja el duelo aquí en la pérdida del hermano en esta película. Y pues bueno, esto es hasta aquí el tema. Les comparto mis datos y quedo a sus órdenes. Además de que quiero decirles que el área de asistencia emocional en Galloso gratamente me ha sorprendido estar ahora trabajando, colaborando con Galloso y con Anaí, que tienen todo un programa muy amplio de ayuda, como ella lo menciona, y somos varias personas en todos los lados donde esté Galloso, pero acérquense de verdad al programa de asistencia emocional. Anaí lo dirige muy bien y lo recomiendo ampliamente con varios temas. Les agradezco haber estado con nosotros. Buenas noches, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Irma, y nuevamente muchas gracias a todas las personas que el día de hoy nos permiten acompañarlos. Reconocemos que el transitar por estos procesos suele ser un tanto complicado y por eso buscamos de una u otra manera ser un instrumento de ayuda, de apoyo, y si algo de lo que compartimos dentro de este programa es de utilidad para todos ustedes, agradeceríamos infinitamente que nos ayuden a compartirlo y a difundirlo con más personas para que estos grupos sigan creciendo. Recuerden, el programa es gratuito para todas y para todos. Y ahorita regresando un poco a las sugerencias que nos decía Irma sobre material para acompañar a niños con alguna discapacidad intelectual, tenemos también contenido por ahí en nuestro canal de YouTube de cómo acompañar a los niños en duelo con alguna discapacidad. Ahí tenemos una cápsula informativa por si les interesa ese tema. Y si ustedes quisieran que se abordara algún otro tema que sea de su interés y que ubiquen que no hemos tocado en este programa, también sería de muchísima utilidad que nos lo hicieran saber en nuestro correo, nuevamente asistenciaemocional@galloso.com. Por ahí estaremos leyéndoles y atendiendo todas sus necesidades. Gracias a todas y a todos por permitirnos llegar hasta el espacio en donde se encuentren. Y bueno, pues nos encontramos en las próximas transmisiones. Un abrazo fuerte para todos y para todas. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches.